Errores e irregularidades. Dice aquí, eh, un error, dice error es todo concepto o juicio equivocado. Vamos a tratar la manera de poder comprender sobre lo que son los errores y lo que son las irregularidades. Porque hay una gran diferencia entre cometer un error y haber cometido una irregularidad. Como introducción, podemos decir un error es algo que se comete inconscientemente, ¿verdad? Por ejemplo, estamos realizando cálculos e ingresamos un mal dato. Nosotros confiados de que, bueno, sí lo hice bien, lo ingresé, ya está registrado y todo nítido, ¿verdad? Pero da la situación que cuando se hace una revisión o más adelante cuando se verifica, se ve que se cometió un error. Pero somos hay una cantidad que no se ingresó o se ingresó una cantidad malo o se ingresó una cantidad adicional. Somos varias situaciones que se puedan dar. ¿Verdad? Entonces, ese hecho de que determina que se cometió un error involuntario, porque uno estaba tratando la manera de hacer las cosas correctas, pero se equivocó en algo. Eso es un error. Pero una irregularidad, ¿qué es? Sencillamente hacer las cosas de forma consciente. ¿Cómo? Por ejemplo, quizás no registrar alguna operación con el propósito de afectar a alguna persona o con el propósito de afectar a la misma empresa, ¿verdad? O quizás el mismo propietario determine que no se ingrese algo o que se anule algo, ¿verdad? O no sé, varias situaciones que se puedan dar con el propósito de, ya sea de presentar una información falsa o de pagar menos impuestos, que muchas veces se da eso en las empresas, sobre ver la forma para no pagar muchos impuestos, ¿verdad? Entonces, eso es una irregularidad. ¿Por qué? Porque se está realizando algo que es incorrecto y que se está haciendo conscientemente. Entonces, rápidamente podemos ver, o en resumen, podemos decir que sobre eso se enfoca, ¿verdad? Pero quiero que podamos ampliarlo un poquito y de comprender cómo se da. Dice aquí, todo lo que es contrario a la verdad tiene como sinónimo los vocablos hierro y equivocación. El error se debe a una imperfección de nuestros sentidos o perturbación de nuestras facultades intelectuales en un momento dado. Dice, en materia contable, el error es toda equivocación no intencional o involuntaria que comete una persona al momento de anotar cifras, partidas, traspasos, hechos, explicaciones y operaciones matemáticas en cualquiera de los registros y documentos contables. Un error puede ser cometido en los documentos de soporte contable como facturas, recibos, cheques, o en los registros contables como son los libros principales y auxiliares. ¿Verdad? Aquí nos da sobre los tipos de errores. Dice errores que cometen en documentos de soporte contable, como puede ser errores de anotación, error de aritmético, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, yo considero que no es tan complicado, así que pueden comprender a qué se puede ser un error de anotación o un error aritmético. Error que se comete en registros contables, error de anotación. Puede ser, aquí nos da un listado que puede ser un error de fecha, un error numérico, un error de cuenta, un error de explicación, error de traslado, error de repetición, dice aquí error de omisión, error aritmético que se repite, ¿verdad? Error en la aplicación de los principios de contabilidad. En una empresa, cuando ustedes puedan trabajar en el mismo, puede que en algún momento cometan un error. ¿Verdad? Uno dice, bueno, yo trataré la manera de hacer todo así perfecto y así no cometer error. Pero como que en algún momento, no sé, pero se comete, ¿sí? A veces es inevitable. Lo que importa muchas veces es buscar soluciones, ¿sí? Ya sea que haya sido un error suyo o un error de otra persona o de otra empresa del cual es que usted o la empresa donde usted está manejando la contabilidad, ¿verdad? Afecte, pues ver la forma de buscar una solución, ¿verdad? Porque problemas se pueden generar en cualquier lado.
pero soluciones es lo que es necesario que uno pueda dar, ¿verdad? Entonces analizar, pensar y definir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final especialmente no nos afecte como persona, como empresa, y también para no afectar la relación comercial que se pueda dar con ya sea un cliente o con un proveedor, ¿verdad? Porque se pueden cometer errores o quizás otra empresa o persona, entidad, comete un error y que nos afecte a nosotros, pues tratar de dar una solución, ¿verdad? Especialmente imaginemos algo, por ejemplo, retenciones, ¿verdad? Sobre retenciones. Imaginémonos que nosotros como empresa hayamos vendido alguna cantidad de mercadería y para el efecto somos en el régimen opcional, por ejemplo, ¿verdad? Y que la otra entidad sabe que nos tienen que retener el ISR. ¿Sí? Entonces da la situación que le vendimos y al final sabemos que nos tienen que retener unos 500 quetzales, por ejemplo, unos 500 quetzales. Va. Y cuando nos hacen el depósito, imaginemos que cuando nos hacen el depósito a nuestra cuenta, vemos que nos dieron la totalidad de la venta. Somos como que no nos retuvieron el ISR. Eso no nos puede, a nosotros no nos puede alegrar y decir, qué bueno que nos dieron todo el dinero y no nos retuvieron y ya está, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver. Somos nosotros estamos haciendo registros contables, retenciones y demás, independientemente de la situación. O sea, eso no debe de afectar, ¿verdad? O sea, vamos a ver la forma de realizar todo bien. Y solicitamos a la otra entidad, mire, necesitamos que nos mande la retención, ¿verdad? Somos de que nos haya retenido. Y nos menciona de que cometieron el error de no habernos retenido el ISR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, usted no le puede decir de forma egoísta, decir, bueno, eso ya es su problema, ¿verdad? Ya es su problema, así que a ver qué hace, yo ya recibí y ya está, ¿verdad? Porque eso no es dar soluciones. Y eso no es tener una buena relación comercial con la otra empresa. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Simplemente decir, ok, no hay problema, entonces vea, mándeme una cuenta bancaria para que yo le deposite el dinero que aparentemente tendría que haberme retenido, ¿verdad? Entonces, mándeme la cuenta, yo le deposito y posteriormente me manda la constancia de retención. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos una solución. Pero cuando hay un comportamiento egoísta, es ahí cuando hay problemas, ¿verdad? Pero ¿eso qué fue? Un error, ¿sí? No fue algo voluntario, simplemente quizás estaba revisando los registros de la otra empresa o su contador y se le fue, ¿verdad? Estamos con todas las cosas que uno tiene que realizar, se le fue a hacer la retención, no vio que en la factura al final dice sujeto a retención definitiva, ¿verdad? Y no hizo la retención y así se fue, ¿verdad? Pero sí tiene solución, ¿sí? Y como les digo, siempre hay que buscar soluciones. Bien. Ustedes pues pueden leer los conceptos que yo considero que son sencillos de comprender. Ahora bien, veamos un poco lo que son las irregularidades. Dice, las irregularidades son las acciones realizadas por una o más personas deshonestas y consisten en presentar intencional o voluntariamente cualquier tipo de información financiera o no financiera, falsa o la ocultación deliberada de un hecho importante, con el fin de beneficiarse económicamente de tales acciones o con la intención de engañar o lesionar a otra persona. Eso es una irregularidad. Muchas veces quizás se puedan realizar acciones con el propósito de beneficiarme a mí como empleado de forma económica o también puede ser para afectar a otra persona. Quizás porque me cae mal, quizás porque le quiero hacer o quiero afectarlo, quiero que lo despidan o lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí ya es hacer algo intencionalmente. ¿Verdad? Existen muchas razones, existen muchas situaciones que se puedan dar, ¿verdad? Pero que obviamente eso sí ya sería algo ilícito, ¿verdad? Dice, clasificaciones de las irregularidades. Dentro de las irregularidades tenemos
El fraude, defraudación fiscal, evasión fiscal, contrabando, robo o hurto y desfalco. Como bien ustedes se dan cuenta acá, hace un poquito más de énfasis como que de evadir impuestos, ¿verdad? O no pagar impuestos, o muchas cosas. Bien. Fraude. ¿Qué es un fraude? Dice la manipulación engañosa de documentos que realiza una persona con el fin de dañar o despojar de un bien a otra persona. Ordinariamente el fraude involucra la presentación falsa o la ocultación deliberada de un hecho importante con el fin de inducir a otra persona a que haga algo que la perjudicará moral y económicamente. Esto es un fraude, como dice, y aquí nos da un concepto de lo que es el fraude. A veces hemos escuchado, ¿verdad?, que hayan hecho un fraude a una persona, ¿verdad? Es como que le hayan hecho firmar algún documento y que en base a ello le hayan quitado una cantidad de dinero, ¿verdad? O le hayan despojado de sus bienes. ¿Sí? Eso es un fraude. ¿Sí? La defraudación fiscal dice que es el acto intencional de presentar información falsa o engañosa en las declaraciones de los impuestos, con el fin de pagar menos dinero al Estado. Eso es una defraudación fiscal, como ya les he mencionado anteriormente. Es como que tratamos la manera de presentar una información que no es la verdadera y que en base a ello estamos evitando el pagar más impuesto, ¿verdad? Sino que se pague menos impuesto. Y eso se aplica mucho en muchas empresas, o especialmente en Guatemala, ¿verdad? De que hacen defraudaciones fiscales y presentan información falsa, ¿verdad? Con el propósito de no pagar mucho. Y uno dice, pero ¿por qué? Si eso es cuestión de pagarlo y ya está. No, porque cuando vemos las empresas a veces, si hablamos por ejemplo lo del IVA, a veces quizás el IVA no se da tanto en las empresas, porque lo compensan con el crédito fiscal, ¿verdad? Usamos el débito fiscal, pues lo compensan con el crédito fiscal y ya está. Y al final, pues el, el remanente del débito fiscal, pues es el dinero que se percibió y lo pagaron al consumidor final. Pero hablemos del ISR. Imagínense si son del régimen sobre las utilidades. E imaginémonos que una empresa haya tenido una ganancia al final del año de 10 millones. Al momento de aplicar un 25% a los 10 millones, tiene que pagar de impuestos 2 millones y medio. Entonces imagínense, estamos al pensar y dicen ellos, bueno, pagar 2 millones y medio de impuestos. O quizás menos, o puede ser 1 millón, por ejemplo. Porque obviamente las empresas manejan millonadas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con eso? De que dicen, bueno, es demasiado, veamos la forma de cómo disminuir eso, ¿verdad? Entonces, ahí es una defraudación fiscal. La evasión dice que es el acto que consiste en dejar de declarar y pagar un impuesto oportunamente. La evasión fiscal es un delito que puede implicar ir a prisión. La diferencia entre defraudación y evasión es que defraudación es reportar una información falsa, pero sí pagar el impuesto, pero con una cantidad menor a lo real que tendría que ser. La evasión es no pagar de una vez el impuesto, por X razón. Entonces, al momento de no pagar, eso es una evasión. ¿Sí? Y como dice ahí, es un delito. Ambos es un delito, ¿verdad? El contrabando, así de forma rápida y resumida, el contrabando se da especialmente sobre productos de los cuales no pasan en registros, ya sea aduanales, de los cuales no se paga el impuesto. Por eso muchas veces quizás el precio lo adquieren a un precio menor porque no va a pagar derechos arancelarios y otros impuestos. ¿Por qué? Porque cuando se pagan derechos arancelarios y más otros impuestos, el costo aumenta, el precio del producto aumenta. Entonces por eso se da mucho lo que es el contrabando, mucho de lo que es el contrabando, porque su intención es no pagar el impuesto por la adquisición de productos. El hurto, dice aquí, es que es la sustracción de dinero,
mercancías u otro bien realizadas intencionalmente por una persona deshonesta sin el consentimiento, conocimiento o autorización del propietario. Aquí es muy sencillo decir un robo o un hurto. Muchas veces eso se da quizás a los empleados. Especialmente hablemos del área de ventas. Un vendedor o un cajero que intencionalmente va jalando unos 5, 10 quetzalitos, 15, 20, 50, 100 y así, ¿verdad? A veces quizás para que no lo descubran, un día quizás agarra 10 quetzales y no se descubre. Y como no se hacen quizás cortes o simplemente termina el día y se cuenta cuánto hay de dinero, se entrega y ya está, por ejemplo. Si no se hacen cuadres también, o no sé, muchas cosas. O quizás puede ser ese hecho de que venda un producto a un precio mayor del que está establecido y la diferencia pues sea para el vendedor. Obviamente es algo incorrecto, porque está vendiendo un producto a un precio mayor, ¿verdad? Y entonces todo eso es hurto, ¿verdad? El apoderarse de dinero o mercadería, porque incluso también puede ser mercadería. Intencionalmente, a la hora de salida o durante el día, no sé, toma algún producto de la empresa, lo guarda y se lo lleva. ¿Se van a dar cuenta? Quizás sí, quizás no. Quizás no por el hecho de que no hay cámaras, peor aún si no hay cámaras, ¿verdad? Y también porque no se hacen inventarios todos los días. O sea, el conteo físico de los productos. Imagínense si fuese un almacén o una ferretería o no sé, o una distribuidora, ¿verdad? De productos varios. Hay miles y miles y miles de productos. ¿Se van a dar cuenta de que tomaron un producto? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al final, cuando se hace el inventario, haya quizás faltante. Entonces, ese es un hurto, ¿sí? Y obviamente, pues es algo que es un delito que se genera. La empresa, pues lo puede demandar si lo descubre, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso, por eso cuando uno ya está dentro de una empresa, ve muchísimas cosas, ¿verdad? Y se da cuenta de ese sentido. Pero, pues, obviamente, lo que importa es la ética y ser buenos en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, no les menciono yo a ustedes de que van a realizar algo similar o algo así, no, ¿verdad? Porque obviamente para eso uno estudia la ética, ¿verdad? O no solo haber estudiado la ética, sino que los principios eh, que a uno le han inculcado, ¿verdad? Y especialmente, o tal vez como un consejo personal, no arriesgarse a hacer cosas sin sentido. Mejor obtener las cosas honestamente, aunque quizás uno lleva más tiempo, pero es honesto. ¿Por qué razón? Porque quizás por un impulso, por algo que uno realizó, robó una cantidad de dinero o jaló producto, puede que eso al final termine con toda su carrera que haya hecho, ¿verdad? Es decir, que quizás lo descubren robando, quizás no fue mucho, pero fue un robo, ¿verdad? Un hurto. Lo descubren, quizás lo demandan, o quizás no lo demandan, pero ya está tachado, ¿verdad? De que en su hoja de vida, de ir a buscar en otro lado y la referencia que pueda obtener de otras personas, ¿verdad? Entonces, saber si quizás el empleado robó. Entonces, si saben eso, de que usted como empleado robó en otra empresa, ahí sí, ni siquiera considerarían de contratarlo, ¿verdad? Y así cierra usted mismo las puertas y ya no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces ahí no, ¿para qué, verdad? Mejor hacer las cosas correctamente y no meterse en dificultades. Bien. Responsabilidad del auditor en los errores e irregularidades. Dice, no obstante que los auditores profesionales siguen cuidadosamente distintos métodos o procedimientos de auditoría señalados para descubrir errores e irregularidades,
El detectarlos han pasado a ser objetivos menores de una auditoría externa, pero objetivos principales de los sistemas de control interno y constituyen por lo mismo una responsabilidad primordial de la gerencia, tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones que le haga el auditor interno o el contador general en su defecto, la cual debe establecer las políticas y procedimientos adecuados de control interno para descubrir y prevenir los errores e irregularidades, así como verificar el cumplimiento de dichas políticas y procedimientos. Todo eso el auditor, como les decía anteriormente, debe de observar para tomar una decisión. ¿Por qué razón? Porque al momento de hacer una auditoría puede definir de que se está como que hay una fuga, podríamos decir, ¿verdad? Una fuga de dinero, una fuga de producto, ¿verdad? Constantemente. Por eso es necesario muchas veces que la empresa pueda hacer auditorías. Aunque pues las empresas lo consideran no tan relevante hacerlo. ¿Por qué? Porque conlleva mucho gasto. ¿Verdad? Hacemos el hecho de contratar auditores y que lo hagan conlleva mucho gasto, ¿verdad? Se debe de pagar mucho dinero para que se haga la auditoría, ¿verdad? Pero en base a ello, pues se sabe que la empresa podría tener dificultades por el hecho de no realizar las auditorías, ¿verdad? Bien, aquí nos da, por ejemplo, dice en la página siguiente, encuentra una tabla de regularidades con la que más a menudo se encuentra un auditor, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden verificar como qué cosas es lo que se puede encontrar el auditor, ¿verdad? Como que unos ejemplos que se dan sobre fraude, sobre defraudación fiscal, sobre el hurto, sobre el contrabando, sobre evasión fiscal y desfalco. ¿Sí? Aquí al final nos hace referencia sobre NIAS, ¿verdad? Pues eso no es lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque para ello pues son varios aspectos y son muchas cosas que se deben de ver y pues ese no es el propósito. Pero nuestra intención es solo comprender parte y tener la noción de cómo se da y cómo se hace lo que es la auditoría, ¿verdad? Entonces ustedes lean este cuadro que es muy interesante, ¿verdad? Y didáctico y comprensible, ¿verdad? Se da unos ejemplos de cómo puede ser y demás. Entonces, esta es una manera de estudiar el mismo para poder comprender y siempre, pues, si hay alguna duda, con toda confianza preguntar.